Bienvenidos a La Economía sin Corbata, el podcast donde hablamos de economía de andar por casa, sin tecnicismos ni corbata. con Samuel Díaz Jiménez, nuestro economista de cabecera en Onda Cero Córdoba. Y con Sandra Fernández Peñín, para preguntar lo que todos pensamos y no nos atrevemos a decir. ¡Arrancamos! La Economía sin Corbata. ¿Y eso quién lo paga? Samuel, ¿Qué tal? pues nada, aquí por fin contigo me encuentro. Llevamos mucho tiempo en el laboratorio ya esta idea y esta propuesta y la verdad es que tenía ya muchas ganas de empezar, de arrancar. Sí, lleva gestándose unos meses y hoy ya por fin, 5 de septiembre, Ha dado a luz. ve la luz, sí. Aquí en este espacio tan dinámico, diría yo, vamos a quitarle un poquito la corbata, los tecnicismos y el formalismo a la economía, ¿no? Que siempre que nos hablan de economía, tú que eres economista de profesión, nos darás la razón en este sentido, ¿no? Que cuando hablamos de economía hay personas que lo vemos muy lejano o muy profesional o algo difícil en algunos casos. Hombre, te doy la razón porque muchos que nos dedicamos a la economía decimos y afirmamos que la economía no es para todo el mundo, aunque está muy de moda decir que la economía es para todo el mundo. Y yo corrijo a los economistas y a la gente en general. La economía sí es para todo el mundo. Lo que no es para todo el mundo son los libros de economía. O sea, hay libros y manuales de economía que obviamente si no tienes una base, un recorrido y una formación, pues obviamente te cuesta más llegar a comprender y a entender toda la argumentación que tiene ese libro. Por lo tanto, no es para todo el mundo el libro o el manual. La economía, claro que es para todo el mundo, porque todos somos actores principales en la economía, en algún sector, en algún momento, somos consumidores, somos compradores, vendedores, demandantes, ofertantes. Por lo tanto, somos actores principales en la economía, ya sea de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestro país, de lo que sea. Hombre, ya que la economía está presente en cualquier acción que hagamos. En cualquier acción. De hecho, lo he dicho muchas veces en la píldora económica. La acción humana es la que determina el devenir o no devenir de la economía. De hecho, la economía no es 2 más 2. Y no se puede controlar desde ningún gobierno, desde ningún estado tan fácil como parece, porque no hay receta, no hay un manual que diga qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo en cada paso. Y de hecho en cada país funciona de una forma totalmente diferente. Lo que se aplica en República Checa a lo mejor en España no funciona. Y al contrario. Lo vemos en mucha controversia con muchos temas, como por ejemplo la vivienda, los precios, el salario mínimo interprofesional, la formación, las universidades, el precio de la electricidad. O sea, hay tantas cosas que no son dogmas y que no pueden serlo porque vienen refrendadas por lo que hablábamos antes, la acción humana. Al final, el precio, por ejemplo, de la electricidad, de la vivienda, de tal, en cada país funciona de una forma y tiene unas peculiaridades porque en cada país hay una serie de personas que actúan de un modo o de otro según una tradición, una cultura o un largo etcétera de factores. Y eso aquí lo vamos a descubrir. Hombre, por supuesto que lo vamos a descubrir, poco a poco, y sin corbata. Y fácil, que nos lo va a hacer fácil. Facilísimo. Bueno, ahora, 5 de septiembre, vamos a iniciar este nuevo proyecto, este nuevo podcast de la economía sin corbata, a lo que no, bueno, a los que toda la familia ahora mismo nos preocupa lo mismo, y es la cuesta de septiembre. Como padres que somos aquí ambos dos y mucha gente que nos está escuchando, la cuesta de septiembre, el inicio de curso de nuestros hijos, ¿no? Por muy grandes o muy pequeños que sean, ahí hacemos un gran desembolso y vamos a ver cómo no es solventarlo, pero sí llevarlo un poquito mejor. ¿Qué te parece este tema? Siempre ha sido un problema, la vuelta al cole. A ver, un problema, tampoco es un problema gravísimo, pero es verdad que es un desembolso importante y que muchas familias le temen a la vuelta del verano. Primero, no solo por la vuelta al cole en sí, sino porque la vuelta de vacaciones lleva consigo otros gastos indirectos que no tienen que ver con el cole, como por ejemplo, llenar la nevera. Cuando llegas de vacaciones al final de agosto, tienes que hacer una compra más grande de lo normal, de lo habitual, que también toca del bolsillo como un extra. Y como ese, a ver, pues he puesto ese ejemplo porque todo el mundo lo va a entender. Pero como ese hay varios ejemplos más, por ejemplo, a lo mejor la revisión del vehículo después de tantos kilómetros, algún problema con, no sé, con la cocina porque tenía el frigorífico antiguo y tenerlo tanto tiempo a lo mejor parado supone un problema. Son tonterías que seguro que el que no esté escuchando le van a sonar familiares. Y eso sumado a la vuelta al cole, que está el precio medio de lo que va a desembolsar cada familia en España, está en récord. O sea, de media, cada familia va a gastar 500 euros
Por niño. Por niño. Y teniendo en cuenta que el sueldo que más se repite en España, no la media, que la media son 30.000 euros, pero 30.000 euros ese sueldo en Córdoba, la verdad es que no abunda mucho. Entonces, el que refleja muy bien la realidad de los cordobeses, que lo van a entender, es el sueldo moda. El sueldo moda el que más se repite en España, el que más veces se da. Y ese sueldo son unos 18.000 euros brutos. O sea, que brutos antes de impuestos, netos es lo que le llega al bolsillo al contribuyente, o sea, o a la persona, al ciudadano. Y son unos 1.200, 1.300 euros. Si estamos diciendo que con 1.300 euros tienes que abastecer una vuelta al cole media de 500 euros, más llenar nevera, más tal, pues obviamente esos 500 euros de la vuelta al cole van a suponer un esfuerzo de más para cualquier ciudadano, está claro. ¿Debemos planificar con tiempo para que no sea un susto o ya llegamos tarde, estando a 5 de septiembre? Bueno, a ver, planificar. También habría que ver las prioridades de cada uno y también, obviamente, la capacidad económica que tenga cada uno. Habrá familias que no necesitarán, a lo mejor, planificar porque no les suponga mucho. Pero yo sé que... Pero ese ciudadano de a pie que tiene 1.200 euros... Exactamente, yo sé que los que nos escuchan van a empatizar con lo que estamos contando porque se sentirán identificados con esta realidad. Y esta realidad, obviamente, se tiene que planificar. Claro que se tiene que planificar. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos de Córdoba, o gran parte de ellos, tienen una paga extra antes del verano o justo en el verano, y yo lo que animaría es a apartar una pequeña parte, no contarlo todo para vacaciones o para gastos que a todo el mundo se le vienen a la cabeza o que se te ocurren cuando tienes dinero, pues hacerlo fríamente. Hay una técnica que mucha gente hace, que es cuando le llega la nómina al banco, habla con su director y le dice que una parte se la quita antes de que le llegue, porque ahorrar o planificar no es después de gastar, porque ya no, prácticamente a nadie le queda nada. Eso se hace antes. O sea, como consejo, yo digo que se haga antes, porque así duele menos. Entonces, obviamente se tiene que planificar y se tiene que tener contemplado, pero tampoco resulta algo que tenga que planificarse con un año o tenga que ahorrarse mucho dinero. Simplemente con hacer pequeñas acciones, como por ejemplo he dicho una de esa paga extra que te llega una parte y después estando de vacaciones que te llega a lo mejor otra nómina, pues otra partecita más, ya tendrías cubierto a lo mejor, claro, ya tendrías cubierto la parte de septiembre, ¿no? Entonces simplemente con pequeñas acciones y teniendo en cuenta cuáles son nuestras prioridades. Porque ya hay muchas personas que me preguntan, y seguro que a ti también te han preguntado estas vacaciones, que esa crisis de que hay en España económica o esa carencia económica que tenemos en el país, ¿dónde se ven? Porque en las terrazas no se ven, en las playas no se ven. Pisos que costaban la quincena 1.000 euros ahora cuestan 3.000. Y la gente lo sigue pagando, siguen estando llenos y además las terrazas siguen estando llenas. Entonces, no es que de dónde saca la gente el dinero. Lo único que es que en el escalón de prioridades se han cambiado algunas cosas. La generación de nuestros padres, del baby boom de los años 60, 70, tenían otras prioridades. Por eso no se salía tanto. No se salía tanto, pero había ocio, ¿no? Obviamente el ocio que hay hoy, ni las plataformas digitales para consumir ocio, deporte, no existían. Pero yo es verdad, creo que viajamos ahora más que antes. Viajamos mucho más, pero creo que las prioridades eran otras. O sea, la mentalidad era otra. Que no digo que sea diferente. Obviamente, si hubiesen tenido esa plataforma, hubiesen tenido esa gran oferta de consumo, de ocio, de viajes, pues a lo mejor hubiesen estado igual. Pero tenemos que tener marcadas también esas prioridades. La sociedad española apenas ahorra. O sea, no tenemos prácticamente ahorro. De hecho, ese es un principal error, creo, claro, ¿no? Entonces, claro, salió un estudio que decía que prácticamente un porcentaje muy elevado de la población no llegaba a tener más de 15.000 euros ahorrados. A ver, que escuchará cualquiera y dirá, ostras, que 15.000 euros no tiene nadie. Cualquiera podrá decirlo, pero en realidad en nuestros países vecinos es lo normal. O sea, y países vecinos que muchos no tenían la renta per cápita, o sea, la riqueza que nosotros tenemos ahora, o sea, que tenían incluso menos y han sido capaces de generarlo. Entonces, con pequeñas acciones se puede aplanar esa cuesta de septiembre para que no sea una cuesta y sea un camino normal, o por lo menos lo más llevadero posible. Los principales gastos de la vuelta al cole que desajustan nuestro presupuesto pues son los típicos, que son libros. Los libros la que más, 300 euros, de 500 euros, de la 500 euros de media, 300 euros el libro. Sí, bueno, pero está el cheque libro en algunos colegios. Sí, claro, lo que pasa es que el dato lo da como general. Después habrá algunos que gracias al cheque, pues en vez de 300 son 180, 150. Pero que lo normal es que el mayor gasto se lo lleva el libro, pero yo por lo menos, mi hija está en un colegio concertado y tiene el cheque libro, que lo gestionan y todo ello fantásticamente bien y súper cómodo.
hacerte con la equipación también del uniforme. Si tienes uniforme, si no, una ropa que tenga que llevar ese niño o esa niña durante el curso. Pero esos son los básicos, yo entiendo, ¿no? Porque el material escolar y demás es lo básico, pero ¿hay algo de lo que podamos prescindir para que nuestra economía no se vea tan afectada en esta cuesta de septiembre y a lo mejor posponerlo a octubre? Oye, no sé. Yo creo que no se puede prescindir porque yo creo que ya las familias intentan ajustar lo máximo posible y no invertir en cosas que no sean necesarias. Pero de una de las cosas que a mí me gusta hablar cuando se habla de la vuelta al cole es de los gastos indirectos. Estuvimos aquí desde hace poco, traemos un libro de economía que se llama La economía en una lección de Henry Hadley y habla de lo que se ve y de lo que no se ve. Ya todo el mundo y todos los medios de comunicación, cualquier plataforma que pinches, te va a hablar de los gastos que todo el mundo hace. Libros, mochilas, deporte, calzado, ¿vale? Pero después hay una serie de gastos que son indirectos, que no se ven, o que todo el mundo no ve. Por ejemplo, una familia que vive en Santa Rosa, el colegio lo tenga más cerca, más lejos, tiene que coger el coche para llevar al niño. Un día sí, otro día también, después, por la tarde, tiene al niño en el campo de fútbol y tiene que llevarlo al Figueroa, me lo estoy inventando, ¿eh? Ya tiene que ir para allá y volver. Entonces, ese gasto de gasolina, desde junio a septiembre no lo ha tenido. Que a lo mejor son 30 o 40 euros al mes, que tampoco es tanto, pero digo, ya son 40 euros que no puedes destinar a otra cosa, lo tienes que destinar a eso. ¿Sabes? Que era un gasto que no tenías previsto, claro. O es un gasto silencioso, en realidad. Claro, son ¿no? gastos silenciosos que tú tenías en tu rutina, pero que llevas 2 meses sin asumir. Ya. Comedor, por ejemplo. Si hay alguien que tiene, por ejemplo, 2 días a la semana al comedor de su hijo, de junio a septiembre no lo ha tenido. Sí, mi caso, por ejemplo. Entonces, con la vuelta al cole, vuelve también una rutina que tenía una serie de gastos indirectos, que se dan esos gastos porque se da el gasto directo que es la vuelta al cole. Entonces, esa serie de gastos que a lo mejor, como dices, es un gasto silencioso, que a lo mejor supone por familia, ya no por niño, por familia, 100 euros, o 150, o 90, que a lo mejor tampoco parece tanto, pero está ahí, y que al año, si lo prorrateamos, son casi 1.000 euros. Entonces, ahora llega una rueda de vida para todos los que tenemos hijos, para todos los que vuelven al cole, que va a suponer un incremento del gasto de a lo mejor con respecto a tu sueldo de un 10%. Claro que tampoco no es excesivo, pero es un gasto representativo un gasto que que está ahí, ¿sabes? ¿Y en qué parte solemos gastar más sin darnos cuenta, crees tú? Sin darnos cuenta. A ver, dándonos Yo cuenta... creo, personalmente, porque yo lo veo cuando voy a comprar, por ejemplo, los libros, obviamente no puedo hacer nada, porque me los ponen delante y yo no hago nada. Pero, por ejemplo, en material escolar, en mochilas, como bien has dicho, en los colores, en tal... En eso se puede también ir mirando un poquito los precios, ¿no? A veces yo creo que también vamos al error de que lo lleve lo mejor. No pasa nada, ¿no? Si tu hijo no lleva lo mejor, no pasa, y lleva lo medio, ¿no? Hay a veces un poquito de competencia en eso. Se respira un poco de ambiente de verdad, ¿eh? Yo lo he visto en algunos casos. Ahí podemos también quitarle un piquito, o sea, no estamos hablando de una gran cantidad, pero algo. Lo malo es que cuando acudes a hacer esta compra, a ti, aunque tú no vuelvas al cole, te inunda la novedad, el cambio. Y los seres humanos, cuando nos enfrentamos a algún cambio, alguna novedad, alguna nueva etapa, lo hacemos con ilusión y con una falsa euforia. De hecho, tú preguntas a los padres, a nosotros nos preguntan en mayo, si hubiese comprado los lápices Alpino, no sé, por poner algo, publicidad, o hubiese comprado otra marca, pues... seguramente dirías, pues yo hubiese comprado la otra. Porque en octubre se cargó la mitad de los lápices y tuve que sacarle yo punta. No sé. O los trae nuevos sin tocar prácticamente. O los trae nuevos porque no lo utilizaba, porque no hacía falta. Y dice, me cago en la leche que... ¿sabes? Claro. Entonces, igual que el niño te va a pedir lo mejor, porque obviamente él quiere lo mejor para enseñarse a sus compañeros, tú también quieres darle lo mejor porque es como que va a empezar una nueva etapa, a ti te hace ilusión, nos movemos un poco por lo emocional. Por lo emocional. Aunque... siempre se dice que lo emocional son para compras más grandes, como una casa, un vehículo, un tal. En la vuelta al cole también se da lo emocional, comprando cosas que no necesitas. Claro, yo creo que en la economía en general también se mueve mucho por lo emocional. Hay que tener también ahí un poquito... Y compras cosas que no necesitas, claro. Compras cosas que no necesitas y te ves con cosas que dices, pues aquí podía haber ahorrado algo más, ¿sabes? ¿Y qué podemos hacer para reducir el gasto? Casi sin notarlo. Es algo imposible. Ya vamos tarde. A ver. La realidad que yo me estoy llevando de este podcast es que vamos un poco tarde. Vamos tarde, pero... Si no hemos ahorrado previamente. Hombre, si no ahorras previamente, te digo que cuando llegas al supermercado te va a hacer falta a lo mejor un paño caliente para ponértelo porque a lo mejor te desmayas. Pero sí es verdad, Sandra, que más que ahorrar,
es tener claro qué vas a comprar. O sea, ahorrar no vas a ahorrar porque es que tienes que gastarlo. Ahora bien, hay una amplia gama de ofertas dentro de lo que quieres comprar. O sea, dentro de una zapatilla deportiva puede haber zapatillas que valgan incluso hasta 200 euros y puede haber zapatillas que valgan 50. O sea, de entre 200 a 50 hay un amplio abanico en el que tus emociones jugarán para uno o para otro, pero yo creo que antes de acudir a comprar, hacer ese desembolso, tener claro qué quieres comprar y hasta cuánto te quieres gastar. Tenerlo claro. Y aunque veas algo que te guste mucho, que creas que es mejor o que puede ser tal, no hacerlo. Hacer una lista. Mm. Es tu consejo. Es como como dar un consejo a una persona que va al supermercado y decirle come antes. Sí, porque si vas con hambre al supermercado se te va un poco. Pues si vas con hambre emocional, de nueva aventura, de nuevo cambio, pues no sé, ve un momento que estés más lúcido o ve un momento que vaya contigo alguien que no tenga ningún tipo de altibajo de ese estilo, porque no sean sus hijos, porque no sea su momento, porque no sé, ¿sabes? Entonces, igual que es un consejo no acudir al supermercado con hambre y con una lista marcada de lo que tienes que comprar y solo ceñirte a eso, pues cuando vas a comprar el material escolar, mochila, libro o lo que sea, que lo haga igual. Con una lista, ese es tu consejo. Porque yo que también quería que nos dieras un consejo. Siendo un consejo de alguien que tampoco, yo soy un padre igual y tendré que enfrentarme pues a por eso. eso eres padre y economista, yo creo que nos puedes orientar muy bien. Y dentro de un tema que tampoco hay mucho margen de maniobra, porque es lo que tú estás hablando, que es que hay que comprar lo que hay que comprar, pero bueno, que siempre hay... Es un poquito faena eso, ¿eh? No me impacta, pero digo, ojo, qué previsores, ¿no? Hay gente que desde junio lo tiene ya todo organizado. Puede ser, eso no lo hemos dicho, pero en junio, julio suelen ser meses que hay ofertas, o que hay descuentos, que hay rebajas. No sé hasta qué punto en este tipo de material o este tipo de cosas. Pero bueno, hay gente que es muy previsora con esas cosas o que analiza muy bien. También a lo mejor son más fríos emocionalmente. Yo en mi caso no lo soy. Soy muy caliente en lo emocional y eso a mucha gente le pasa. Pero si puedes hacer eso y ceñirte a eso, bienvenido sea. No podemos olvidarnos de las temidas extraescolares. ¿Cómo elegir sin pasarse de presupuesto? Si tienes un presupuesto en casa, es mucho más fácil. El que gasta o invierte o consume sin tener claro un presupuesto, no es como que va como pollo sin cabeza. Primero, identificar qué es lo que a tu hijo también le gusta, no lo que te gusta a ti. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Y tú se lo estás inculcando a tu niño. Yo se lo estoy inculcando al niño, pero a mi hijo le gusta mucho el ajedrez también. Ajá. Y el año pasado quería las dos cosas. Y yo, me gusta el ajedrez también, pero yo le dije que elige lo que tú quieras. Y a mí me hubiese gustado que eligiese fútbol. Y eligió fútbol. Pero si hubiese elegido ajedrez. Lo que pasa es que yo las dos cosas, obviamente, primero por tiempo y después porque era un sobrecargo para el presupuesto que yo tenía. Entonces eligió... Que tú tienes 3 soles. Claro, que yo tengo 3 soles. O luna, bueno, no sé. Entonces, había que analizarlo. Y decidió fútbol. Pero las dos cosas es que era muy complicado. Yeah. Muy complicado. Entonces yo diría, primero, que analicen su presupuesto, porque a lo mejor si por tiempo puedes tener a tu hijo en las dos cosas, hay espacio como para que tu hijo no se sobrecargue y económicamente estás bien, pues adelante. Pero lo primero ya en este espacio, analiza tu presupuesto familiar. Primero el presupuesto. Segundo, qué tu hijo quiere y qué le hace ilusión. Y qué puede también por capacidad, porque hay niños que pueden más y otros niños que pueden menos. Estoy sacando de este podcast que hay que tener una conciencia económica con respecto a la educación de nuestros hijos para las extraescolares, para el material escolar de los siguientes años, porque esto es a principio de curso, pero luego a mitad de curso puede seguir necesitando material escolar. Hacer como un cómputo a lo mejor mensual para tener ahí un remanente, ¿no?, para el siguiente curso. Claro, de hecho, lo animo no solo para la vuelta al cole. Hay meses del año puntuales que tienen gastos superfluos o extras que podemos, con pequeñas cosas, como hemos dicho en esta sección, en este podcast, se pueden ir paliando. Entonces, primero recomiendo tomar conciencia. Segundo, a pequeños cambios. Y tercero, más que ver el problema fuera, diría que el problema está dentro. Porque lo que hemos estado hablando de las emociones, de la irracionalidad de muchos gastos, está muy presente en nuestro día a día. De hecho, cuando te enseñan economía en la universidad, te hablan de un hombre económico que se ciñe para maximizar los beneficios, pero en realidad la gran parte de las acciones económicas que hacemos en nuestro día a día, todo el mundo, no se ciñen por maximizar beneficios,
De hecho, lo que hemos estado hablando ahora del gasto superfluo por querer que tu hijo tenga unas zapatillas mejores porque el otro niño las tiene o porque tú quieres que tenga lo mejor. Eso es emocional. Eso es emocional y eso no tiene ningún tipo de racionalidad económica. Ceñida a la teoría económica de maximizar tus beneficios. Entonces, ¿dónde está la maximización de beneficios? En ningún lado. Ahí eso es todo emoción e irracionalidad. Y la acción humana, cuando se enfrenta a acciones económicas, por ejemplo, la vuelta al cole, está llena de irracionalidad y cargada de emoción. O sea, la irracionalidad más emoción es una bomba. Somos un poco caprichosos. De hecho, es que cualquiera que nos esté escuchando va a estar de acuerdo con nosotros en la afirmación de que cuando ha comprado algo, o ha hecho algún consumo o algo, se ha arrepentido. O ha dicho, en realidad no... No lo necesitaba tanto. No lo necesitaba tanto. O, bueno, ya está, ya conseguiré más dinero y ahorraré más. Y después cuando ya has conseguido ese dinero y ahorras más, vuelves otra vez a caer en la rueda. Yo como persona caprichosa que era, Samuel, Que antes era, de ¿no? ser... Sí, de verdad te lo digo, que yo ahora, la verdad que voy a... Los hijos te ordenan la vida, ¿verdad que los hijos te ordenan? Total, sí. Bueno, también tienes que tú tener una emoción, o Sí. sea, un sentimiento... Control también, sí. Efectivamente, y unas emociones y una calidad mental organizada, porque hay gente que no llega a eso y puede desordenarte más todavía. Entonces, no, a mí en ese caso, mis hijas he encontrado con ella bastante estabilidad y priorizar en lo que de verdad importa. Obviamente a mí me gusta cuidarme, me gusta comprarme mis cositas y demás, que para eso también se trabaja, ¿no? Claro. Hay que dejar Es necesario, ese espacio es Sí, necesario. sí, total. Pero yo me hago una pregunta cuando veo algo que me gusta. Bueno, dos. ¿Lo necesito? ¿Y por cuánto tiempo lo voy a usar? Y ahí, si lo necesito, oye, pues lo necesito, obviamente lo compro, pero también respondo al cuánto tiempo lo voy a usar. Es muy importante conocer que esto no va a ser un capricho de ahora y dentro de un mes, yo hablo de ropa, de calzado, demás, ya no te lo vas a poner. Siempre y cuando estemos en la estación, Sí. ¿no? Obviamente. O bolso o lo que sea. Hablo yo como mujer, pero que como hombres también, que yo tengo en mi entorno conocidos, que es como, pues me compro una moto, me compro un tal, me compro un coche, y se mueven más por la inmediatez de tener lo mejor, lo más nuevo y lo último, que por la necesidad, ¿no? O por la practicidad, ¿no? Hay que buscar, hay que ser más conscientes con eso. ¿Sabes? Lo que dice es verdad, pero también animaría a que la gente hiciese su propia autocrítica y viese y se conociese. Porque al final todo lo que estamos hablando está cargado de estatus. Al final la gente quiere estatus. O sea, todo el mundo quiere ser. Al final es alimentar a tu yo. Y está bien, o sea, digo, hasta un punto no está mal. Pero si pudiésemos definir estatus, y quien me conoce me ha escuchado varias veces definirlo, al final el estatus es comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para aparentar delante de la gente que te cae mal. Ya, es verdad. Entonces, al final, muchas de nuestras compras y muchas de nuestras planificaciones van en un camino, en una dirección para una vida que en realidad nosotros a lo mejor ni queremos. Pero es como una rueda de consumo, de gasto y de inversión. Pero esa rueda es un poquito tóxica, ¿no, Hombre, Samuel? sí es tóxica, pero todos en alguna vez, y si somos autocríticos y somos sinceros, nos hemos visto envueltas en ella. En mi época caprichosa, En claro. mayor o menor medida. Pero que tampoco hace falta para este tipo de gastos y de acontecimientos estivales, como la vuelta al cole, Navidad. No le transmitamos eso a los niños, Los por regalos. favor. Exactamente. Regalos de Navidad, lo que sea. No hace falta un gestor ni un asesor. Lo único que hace falta es pequeños gastos y detalles. Que es que hoy en día ir a cenar a cualquier sitio, 2 personas, 50, 60 euros no te quita nadie. Así es. En un restaurante normal. Entonces, te estoy hablando de una cena 60 euros, la vuelta al cole de media son 500 por niño, ahí ya tienes más del 15% del gasto. Que no digo que la gente no salga a cenar, ni que se divierta, ni que tengan los momentos que tú has hablado, de momentos para la pareja, para la persona. Eso es amor propio. Yo defiendo mucho el amor propio. Y eso hay que tenerlo, es necesario. Pero con un control y una cabeza. Un y orden. Los tips que hemos dado, por ejemplo, la lista antes de ir a comprar el material escolar, ir a lo mejor en un momento en el que no estés eufórico. No sé, son pequeños tips que pueden acompañar. Y tener un presupuesto un poco Y tener un presupuesto cerrado, marcado. entre comillas. Marcado lo máximo que se pueda. Hay gente que tiene mucho variable en su ingreso, o que son autónomos, son empresarios, y a lo mejor no pueden. Pero bueno, que tengan una horquilla y que lo tengan marcado. Y ahí eso facilita, nada más que esos pequeños tips que hemos dado, erradicaría de un plumazo que estuviésemos, por ejemplo, hablando del problema de la vuelta al cole. Claro. Ya sea para un bolsillo que se lo pueda permitir o otro que tenga menos. Aquí no entendemos de que uno tenga más. O sea, lo podría hacer Al final todo el el mundo. dinero nos duele a todos.
y malgastar, yo creo que no puede doler a todos. Así que hay que seguir estos tips para ir un poquito más relajado y poder salir más a menudo a cenar, por ejemplo, o sin mirar tanto la cuenta corriente. También hay que verlo así, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Samuel, pues hasta aquí el primer podcast de la economía sin corbata. Yo me he sentido muy cómoda, no sé tú. Sí, yo genial. Sí, la corbata se está muy bien. Sí, la corbata se está muy bien. Fenomenal, pues nos vemos en un par de semanitas, volvemos al ruedo. Aquí estaremos. A hablar de lo que a todo el mundo le importa y de lo que todo el mundo quiere saber. Por supuesto, aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias. A ti, Sandra. Un abrazo. Hasta luego.